nombre es Kenia Flores y en este video les voy a presentar las partes o puntos más importantes sobre este artículo que nos habla sobre el enactivismo. El enactivismo es una parte de la ciencia cognitiva que nos dice que todos los seres vivos ontológicamente están dotados de alguna forma de teología y sentido haciendo organismos. Nos dice que no hay un mundo predado y que cada ser vivo crea su propio mundo a través de procesos de construcción de sentido. Y el artículo pues refuta totalmente estas ideas. Dicen que esto no garantiza ni va a garantizar que no hay un mundo predado y que el enactivismo se contradice por sí mismo, pues nos presenta un perspectivismo epistémico tácito que también es inherentemente representacionalista y como consecuencia hace que sea difícil que entendamos satisfactoriamente que hay una pluralidad de mundos. Aquí primeramente presenta las ideas, después las pone a interrogar y después de que se interrogan esto, se evalúan las afirmaciones de que no hay un mundo predado, sino una multiplicidad de mundos. Y pues principalmente esto lo hacen porque se necesita ante todo cambiar el enfoque de la epistemología a la ontología, porque se va a esbozar una ruta alternativa a la teoría del enactivismo. Como palabras clave que vamos a encontrar durante todo el artículo tenemos ontología, que también se conoce como metafísica general y es una rama de la filosofía que nos presenta el estudio de lo que hay, así como las relaciones entre los entes o la relación entre un acto y sus participantes. La epistemología, que es una rama de la filosofía también, pero esta estudia el conocimiento científico, su naturaleza, posibilidad, alcance y fundamentos. Teología, que es la disciplina que estudia la naturaleza de Dios y sus atributos, así como el conocimiento que tiene el ser humano de la divinidad. Y representacionalismo, que aquí más son como conceptos mentales, cómo nuestra mente actúa con cosas intermediarias entre el sujeto observador y los objetos, procesos u otras entidades observadas en el mundo externo. El enactivismo trata de proporcionar ciencia con una definición muy clara. Él pone a evaluación 3 características centrales: la normatividad, la individualidad y la asimetría interaccional. Como individualidad, el organismo es independiente de sí mismo, es encargado de sus acciones y no tiene un observador externo que modifique su comportamiento. La simetría interactiva se refiere a la responsabilidad que tiene un organismo por su propia acción. Todos los organismos, como se había dicho antes, son acreedores y responsables de lo que hacen. Normatividad. Un organismo debe ser capaz de regularse teológicamente a sí mismo en lugar de ser modulado por un externo. Es decir, no hace movimientos aleatorios, son teológicos, dirigidos a objetivos y por lo tanto normativos. Él mismo se rige, se norma y se regula. El tipo distintivo de organismo es lo que los enactivistas entienden por dar sentido. En este apartado ya se ponen a consideración los fundamentos del enactivismo. Primeramente, el caso de la ontología del organismo enactivo. Muy bien, la ontología tiene que ver con todo aquello que ahí está, que ya existe. Y la epistemología tiene que ver con todo lo que sabemos o creemos saber. Para el enactivismo existen 2 grandes argumentos: el argumento mecanicista y el argumento fenomenológico. Dicen que tiene que haber la presencia de un agente externo para que se programe de manera mecánica las acciones o comportamientos de un organismo. A eso se refiere el mecanicismo.
Y el argumento fenomenológico basa en el comportamiento humano como tal, en las vivencias o experiencias que el humano vive desde su propio cuerpo. Entonces, esto sugiere fuertemente que el argumento fenomenológico subsume y tiene superioridad sobre el argumento mecanicista. ¿Por qué? Porque para los enactivistas no necesariamente tiene que haber la afluencia de un externo, sino que el organismo es independiente e individual y por eso crea su propio mundo. Muy bien, la segunda cuestión que se pone sobre el activismo es que los mundos nacen no predados. Muy bien, ¿qué significa esto? Que yo como enactivista es mi propia estructura la que permite que surja un mundo. Los atributos físicos en sí mismos son producidos por mi interacción con ellos. Si yo nunca veo que hay un foco frente de mí, en mi mundo no va a existir porque nunca tuve la percepción del foco, ¿ok? En cierto sentido, hago emerger el mundo físico. Para el autor, hay un mundo predado. Y este mundo que ya está dado tiene múltiples perspectivas porque cada organismo pues ve de una manera diferente el mismo mundo. Para el enactivismo no. Cada organismo crea su propio mundo y las cosas que existen en él. Y por último, otra cosa que se pone a cuestión del enactivismo es la multiplicidad epistémica y el espectro del perspectivismo. Para el enactivismo, nosotros nunca vamos a poder conocer realmente el mundo en sí mismo, sino que solo tendremos acceso a nuestras propias experiencias que ya están formadas por categorías humanas. No puede asegurar que cada organismo crea su propio mundo. No lo puede asegurar, pero tampoco puede refutarlo. No puede decir que no existe un mundo predado. Ninguna de las dos lo puede hacer. En esta parte ya es como se va a esbozar de alguna manera el enactivismo para llegar a una idea concreta y que puede ser más aceptada. Primeramente con el enactivismo biosemiótico. Ok, la socialidad en el mundo vivo es la capacidad inherente a la coordinación y la comunicación entre la misma especie o entre esa especie con otras especies. La vida es intrínsecamente social desde el principio y por lo tanto la relación es primordial para la sociabilidad. Perspectivismo epistémico a la multiplicidad ontológica. Aquí el autor propone que todos los organismos vivos son actores, que no solo impactan en cómo se percibe y experimenta la realidad. Quiere decir que hay múltiples y variables realidades más allá de la humana. Biosemiosis, mundos sin perspectivas. Se decía anteriormente, hay múltiples realidades aparte de la realidad humana. Todos los organismos actúan ontológicamente sus propios mundos únicos con sus propias entidades lógicas distintas. De hecho, si los mundos son engendrados directamente como dicen los enactivistas, seguramente ningún organismo puede tener un punto de vista o perspectiva al respecto. En el reencuentro de todo lo que leí, yo puedo decir que yo también estoy de acuerdo con el autor, no apoyo la teoría enactivista. Y esto lo voy a poner desde una realidad humana, ¿ok? Porque no tengo otra realidad más que la humana. Para el enactivismo, cada quien tiene su propio mundo y no puede tener ninguna otra opinión sobre el mundo del otro humano, refiriéndome a mi especie. Y para el autor no es así. Los mundos no los crea cada quien, sino que ya es un mundo predado y que este mundo que ya tenemos nosotros, pues cada quien hace su propia perspectiva de acuerdo a sus vivencias y a las experiencias que haya tenido con su propio cuerpo dentro del mundo que ya está hecho.
Y esto lo puedo enlazar muy cercanamente a cuando nos dicen que te pongas en el lugar del otro. Si yo fuera un activista, yo jamás me podría poner en el lugar del otro ni sentir ese vínculo afectivo o empatía con mi otro pues compañero de especie. En cambio, pues como dice el autor, yo quizá no vivo en su mismo mundo, ni tampoco tengo su propia realidad, pero sí tengo la capacidad de poder emular o de simular cómo yo pudiera estar viviendo su realidad, poniéndome en sí en su lugar, es lo que yo haría. Y para finalizar, puedo decir que el comportamiento humano a veces es muy egocentrista y que por eso se crean teorías como la enactivista, o sea, porque se cree que el humano es superior sobre todas las especies, cosa pues yo creo que deberíamos ponernos como ahí decía, en una base en que todos los seres humanos y no humanos pues tenemos la misma capacidad de tener una perspectiva diferente a un mundo. O sea, todos compartimos el mismo mundo, solo con perspectivas diferentes, ni superiores ni inferiores.